dice tantas cosas, el grito en las hojas secas. ¿Por qué razón tú me miras con ese par de poemas? Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta. Y yo siento que me abrazas, y yo siento que me besas, y tú sientes cuando sufro, y tú sientes cuando suena mi guitarra trasnochada con 20 lunas a cuestas. Mi amor es como las cosas que nunca tienen respuesta. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por estar allí. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo un tema realmente sublime, bellísimo, interpretado nada más y nada menos que por María Teresa Chacín y de autoría de Manuel Santander Graterol, mejor conocido como Graterolacho. El tema Romance, de verdad bellísimo. Y seguimos entonces promocionando nuestra música popular venezolana, la más bella del mundo. Y aquí, bueno, en este humilde espacio estamos en eso, en esa misión de promocionar nuestra música popular venezolana. Antes de iniciar formalmente el programa con mi invitado de esta noche, que es el economista Francisco Rodríguez, quería manifestar mi hondo pesar por el fallecimiento el día domingo en la mañana de mi amiga y colega periodista Rosana Ordóñez, una mujer en realidad extraordinaria, uno de los seres humanos más hermosos que he tenido la dicha de conocer, una profesional de primera en el periodismo y también estuvo en el área política, estuvo al frente del Partido Social Cristiano COPEI por un periodo breve. De verdad que siempre la partida de amigos y de personas especiales, como el caso de Rosana Ordóñez, bueno, nos deja un gran dolor y un gran vacío. Pero bueno, la muerte es parte de la vida. Solo que no sabemos cuándo nos va a llegar. Por eso debemos vivir nuestra vida intensamente como efectivamente lo hizo Rosana Ordóñez. Paz a sus restos. Y por supuesto, tranquilidad a su alma. Bien amigos, entonces voy a establecer ya contacto con mi invitado de esta noche, el economista, para conversar del área económica e incluso del área política también. Vamos a conocer cómo está viendo hoy el país y la situación del país, Francisco. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, José, ¿cómo estás? Muy bien, vale, gracias. Aquí estamos, bueno, saliendo adelante siempre y con optimismo a pesar de los pesares. De eso se trata. Francisco, vamos a entrar en materia de una vez y quisiera preguntarte en este momento si ese mito de la faja petrolífera del Orinoco queda derrumbado con esto de Texas y Equinor al Sí, salirse de la sociedad con la empresa venezolana. ¿Qué nos puedes decir al respecto? sí, bueno, lo que hay que entender
el sector petrolero venezolano está atravesando momentos muy duros, muy difíciles. La producción petrolera de Venezuela, que se situó por muchos años, llegó a estar por encima de 3 millones de barriles, después cayó un poco, se situó y se estabilizó durante un buen tiempo en alrededor de 2,5 millones, comienza a caer en el 2016, después se precipita esa caída en el 2017 y después en el 2019 y 2020 y ahora a pesar de una recuperación leve, está alrededor de 500.000 barriles. O sea, lo que quiere decir que básicamente nosotros estamos produciendo una sexta parte, entre una quinta y una sexta parte de lo que habíamos producido en el pasado no muy lejano. Y que además estaba por debajo de lo que nosotros debíamos estar produciendo, porque Venezuela tiene las reservas, desde el punto de vista geológico, claramente tiene las reservas más grandes del mundo. Y, sin embargo, Arabia Saudita, por ejemplo, menores, grandes, pero menores, produce 10 millones de barriles diarios. Entonces, aquí hay una serie de largos problemas que tienen que ver con desinversión y mal manejo de la industria petrolera, exacerbado, por supuesto, en años recientes por las sanciones, que claramente tienen un efecto, claramente, y eso cualquiera que haya estudiado las series de producción petrolera puede identificar. La verdad que sin mucho esfuerzo, como después de cada ronda de sanciones venía cayendo la producción petrolera, y eso también quiere decir que empresas internacionales, nacionales, tales como Total, tales como Equinor, no ven muchas perspectivas de recuperación para quedarse en el mercado venezolano. O sea, claro, ahí también hay que entender que aquí hay una serie de problemas complejos porque las compañías europeas también están haciendo una transición hacia un modelo de energía limpia. Entonces, en parte, ellos quieren reducir su exposición, en particular a la producción de crudo contaminante y hacer una transición hacia energía limpia. Y eso está muy bien. Yo no creo que eso quiere decir que el mercado de petróleo con el que produce Venezuela se va a acabar. Yo simplemente creo que va a haber una transición donde van a coexistir durante un largo tiempo distintos tipos de energía dentro de la economía mundial. Pero digamos, esa es una motivación por la cual ellos se salen, pero la otra motivación es que de verdad en un clima de sanciones es muy difícil hacer negocios con Venezuela. En un clima de sanciones, ellos, y a pesar de no ser empresas estadounidenses, ellos le tienen que pedir permiso a Estados Unidos para cualquier relación con Venezuela para vender petróleo venezolano y la mayoría de las veces Estados Unidos no se los da. Y ellos no pueden correr el riesgo de buscarse una pelea con Estados Unidos donde pueden terminarse saliendo sancionados ellos. Entonces yo creo que aquí hay que entender. Fíjate, a mí me parece muy, muy preocupante cuando la gente ve lo que está pasando con el sector petrolero venezolano y hay gente que se alegra y dice, bueno, qué bien, o hay gente que dice, bueno, ese es el fracaso de Maduro y todo lo que el fracaso de Maduro es bueno para nosotros o demuestra que nosotros tenemos la razón. Miren, en realidad lo que aquí hay es una tragedia, o sea, es nuestra fuente de generación de riqueza, lo que dinamizó nuestra economía durante un siglo y que tiene potencial de seguir dinamizando nuestra economía, es algo que está totalmente destruido en parte por el mal manejo de Chávez y de Maduro, indudablemente, pero eso exacerbado por un conflicto político, que ha sido un conflicto político esencialmente en el ambas partes del conflicto han tenido una conducta de tierra arrasada. O sea, la idea es simple y llanamente que si hay algo que le puede servir al otro y yo no puedo alcanzar el poder, entonces yo voy a hacer todo lo posible porque él no lo utilice, no importa si eso incluso genera daños para la población, para los venezolanos. Entonces estamos en esto, para mí lo que está pasando con el sector petrolero venezolano es, como no, consecuencia en parte de años de mal manejo, pero también manifestación de un conflicto que se está llevando todo por delante, incluida nuestra economía, nuestras bases de sustento, a lo que nosotros necesitamos para proporcionarle a los venezolanos una vida digna y nos está dejando sin salida, está dejando al país atrapado en este conflicto político. Precisamente llega el momento de preguntarse, Francisco, de qué va a vivir el Estado venezolano en los próximos años, visto esta situación que todos sabemos de la industria petrolera venezolana y de los inmensos recursos económicos que se necesitan para su reactivación en un periodo de mínimo 5 años y con los cuales no cuenta la República. Sí, bueno, tal vez la pregunta más básica es de qué van a vivir los venezolanos, de qué vamos a vivir los venezolanos, porque el petróleo
ha sido tradicionalmente la fuente de el 96% de exportaciones del país. Ah, la contracción económica que se ha dado en la economía venezolana, que es una de las 10 contracciones económicas más grandes del mundo, y una de las 3 más grandes vistas fuera de tiempos de guerra. Esta es una contracción que esencialmente está causada por esta virtual desaparición de nuestros ingresos petroleros. Entonces, lo que afecta Está por el orden del 80% en los últimos 7 años, más o menos. la, Esa es ca- la contracción. Pues. la caída sí ha sido del 80%, incluso más o en algunos momentos, porque tú tienes una caída de producción que, como te decía, ha ido de 2,5 millones llegó a estar por debajo de 400.000 barriles, ahora se ha levantado un poco, está alrededor de 500.000. Entonces estamos hablando de una caída de 80% que se manifiesta caída incluso mayor en las exportaciones, porque hay una parte de eso que va a consumo doméstico, entonces estamos hablando de más del 90% en las exportaciones. Y estos eran los ingresos de Venezuela. O sea, digamos, esta caída de la petrolera ha sido como que fue digamos, le recortasen tu quincena en un 90%, pues, y entonces, y los venezolanos tenemos que vivir con eso. Entonces, esto afecta al Estado venezolano y afecta a los venezolanos, porque es lo que mueve a nuestra economía. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la experiencia de otras economías sancionadas? La misma experiencia de lo que hemos estado viendo hasta ahora, es que cuando la economía de un país se deteriora y se hace más pobre, usualmente lo que ocurre es que el Estado se hace más poderoso en relación a los ciudadanos. O sea, cuando tú ves los países más pobres del mundo, cuando tú ves a Zimbabue, tú ves a la República Centroafricana, Níger, y bueno, ahora Venezuela está entrando en esa lista, a Haití, tú ves a países donde el Estado es muy fuerte, los ciudadanos no son fuertes. Entonces, todos son pobres, pero en esa pobreza, el que tiene el poder es el que tiene la fuerza, es el que tiene el monopolio de la fuerza. Más bien, se convierte bastante trágico porque resulta que en medida que el sector privado no tiene la capacidad de operar dentro de una economía dinámica, entonces no tiene fuentes de ingresos que le permitan hacerse independiente del Estado. Entonces todo lo que va quedando del sector de la economía es altamente dependiente del Estado. Básicamente lo que eso quiere decir en este proceso de empobrecimiento, el Estado sí va a ver su menguadas, la nación venezolana, e incluso mucho más, siempre se quedará con lo poco que hay. Si tú te pones a ver las economías más pobres del mundo, incluso si nos vamos al extremo de una economía que ha tenido hambrunas, donde han muerto cientos de miles de personas, que es Corea del Norte, es un país donde el Estado es todopoderoso y hasta produce armas nucleares. Entonces, lo que, lo que yo creo que, sin embargo, también hay que ver y hay que entender, y aquí hay muchos estudios que se han hecho sobre este tema del efecto de las sanciones, es que las sanciones son, en cierto sentido, como una infección viral, ¿no? Son una intervención que afecta al cuerpo y donde vale muy bien el dicho de que lo que no te mata te fortalece. Y el problema es que los países que se ven sujetos a regímenes de sanciones tienden a momentos muy duros y sus gobiernos tienden a atravesar momentos muy duros al principio y después comienzan a adaptarse, comienzan a buscarle la vuelta. Y esa es la razón por la que nosotros tuvimos la producción petrolera venezolana que cayó a poco más de 300.000 barriles y ya está por encima de 500.000 barriles. Y las proyecciones de distintos analistas, incluidas las mías, las que nosotros hacemos en nuestra organización que sigue el tema petrolero, Petróleo por Venezuela, es que eso se va a seguir recuperando. No va a llegar a ser lo que era. O sea, nosotros probablemente vamos a ser un país que va a converger a una producción, digamos, en los próximos 5 años de entre 1 millón y 1,5 millones de barriles, pero va a ser ciertamente más que producir a 300, 400.000. No va a ser los 2,5 millones, ni los 3 millones, ni los 6 millones que podríamos estar produciendo con un país bien manejado dentro de un entorno internacional adecuado. Fíjate, por ejemplo, la gente a veces se hace esta pregunta, que muchas veces se hace con una carga del debate político, casi como que ya se sabe la respuesta. Bueno, pero ¿por qué Irán produce gasolina y está sancionado? O sea, ¿por qué Irán no tiene los problemas que tiene Venezuela y está sancionado? Y esa pregunta
una respuesta muy específica, que es que Irán está sancionado desde 1979. Entonces, Irán es un país que tiene más de 40 años de sanciones. Y si tú analizas la dinámica de la producción petrolera iraní, pasó exactamente lo mismo. Irán producía 5 millones de barriles diarios y con las sanciones que se dan después de la Revolución Islámica, la revolución de la Ayatollah Khomeini, donde secuestran a a los funcionarios de la embajada norteamericana, dentro de la embajada, se imponen sanciones, esas sanciones llevan a una caída del 80%, Irán pasa a producir 1 millón de barriles diarios. Y la producción iraní paulatinamente a lo largo de 40 años se ha recuperado y ha llegado a estar alrededor de 3 millones de barriles. Nunca ha llegado a los 5 millones. Después ha habido rondas de sanciones porque después en los años más recientes estuvieron las negociaciones sobre el tema nuclear, donde se añadieron sanciones en la Unión Europea, después se quitaron, después llegó Trump que las volvió a poner y ahora el gobierno de Biden está en medio de una negociación donde ya lo más probable es que se materialice un acuerdo estable para levantar. Pero la realidad es que esta es una economía que incluso estas rondas te encuentran una economía cuyo gobierno, que es un gobierno autoritario, un gobierno dictatorial, además una dictadura religiosa, una teocracia, ya se había a lidiar con las sanciones. Entonces, yo creo que algo problemático que ocurre aquí, desde el punto de vista incluso de que han promocionado esta intervención, tiene que ver con todo esto que nosotros vemos muchísimas veces a lo largo de 9. Siempre decíamos, bueno, ok, sabemos cuál es el plan A y cuál es el plan B. ¿Qué se hace si esto no funciona? Porque lo que ocurre si no te funciona es que quedas con lo que tenemos. Un país empobrecido, un Estado también con muchas dificultades, pero mucho más poderoso y mucho más autoritario relativo al resto de la sociedad, y además un Estado que está aprendiendo, se ha comenzado a inocular en contra de las sanciones, entonces contra el cual ni siquiera tienes ya el poder de negociación que en algún momento podrías haber tenido. Y esa es una situación bastante compleja, causada por unas intervenciones que en realidad nunca estuvieron bien pensadas y nunca o sea, nunca pusieron los pies sobre la tierra de la realidad política y social del país del que se estaba hablando. Sí, bueno, y de hecho se puede mantener por muchos años en esa situación el gobierno en función a lo que tú estás diciendo. Fíjate, Francisco, uno de los principales problemas en este momento de los venezolanos es la inflación. La inflación que, bueno, que se lleva por delante todo ingreso y que hace, bueno, que el poder adquisitivo del venezolano sea mínimo. Fíjate, recurrentemente los gobiernos siempre acudieron al BCB para tapar huecos fiscales. En un eventual nuevo gobierno, que en algún momento aspiramos que haya, en lo inmediato, mientras se reactiva el aparato productivo, esos gobiernos estarían también tentados a recurrir al BCB para cubrir el déficit. Sí, lo estar inevitablemente, un tema muy complejo donde digamos, los problemas estructurales que nosotros tenemos como sociedad no se resuelven simplemente con un cambio de gobierno. O sea, ciertamente un cambio de gobierno abriría muchas posibilidades. Pero hay que recordar que este es un país que no tiene inflación de un dígito desde los años 80, desde el principio de los años 80. Entonces, estamos hablando de un problema digamos, mucho más recurrente, mucho más complejo, donde además, en la medida, o sea, uno de los problemas de la inflación, de la alta inflación, que es importante distinguirla de la hiperinflación. Tú tienes alta inflación cuando tú tienes inflación que puede ser de 20, 30, 40, 100, 200, o sea, esa y después se te puede disparar hacia la inflación, hacia la hiperinflación, que de hecho técnicamente la hiperinflación es cuando tú traspasas el umbral de los 12.000 anual, o sea, el 50% mensual. Pero, sin embargo, en todo ese proceso, el proceso de alta inflación, no todavía de la hiper, es un proceso que te genera una inercia muy fuerte. O sea, en realidad lo que ocurre es que la gente se acostumbra a que los precios están subiendo y la gente se acostumbra a que, como tú decías, el gobernante va a decidir
acudir a lo que los economistas llamamos el impuesto inflacionario, porque le parece más fácil hacer eso, imprimir dinero, que convencer a la gente que tiene que pagar impuestos, o que hay que subir el precio de la gasolina, o que hay que hacer una serie de otras cosas. Y en realidad está haciendo lo mismo de una forma más subrepticia y además de una forma mucho más injusta, porque lo que está haciendo es que en vez de que tú pagues más por tu gasolina, o que pagues más por tus dólares, o que pagues más por ciertos servicios del Estado, te están quitando un pedazo de tus ahorros a través de la inflación y un pedazo de tus salarios a través de la inflación. Ese fenómeno, cuando se vuelve enraizado, un fenómeno que es muy, muy difícil de erradicar. O sea, tú puedes bajar de la hiperinflación incluso a la alta inflación, pero te quedas otra vez estancado en una inflación de 100, 200% con muchísimo riesgo de recurrir. Y parte de lo que pasa es que para estos son estados donde la credibilidad de esos gobiernos es una credibilidad que es muy débil. Y déjame decirte que la credibilidad, y uno podría decir, bueno, sí, pero la credibilidad es Maduro o es Chávez, y cuando ellos se vayan, entonces vamos a tener gobiernos con credibilidad. Fíjate que no, el tema de las expectativas es muchísimo más complejo en economía. El que tuvo un problema de credibilidad muy fuerte, que lo llevó a experimentar una recesión, fue justamente el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Mauricio Macri había adoptado un plan de estabilización, un plan que estaba bastante bien diseñado, con un programa de metas de inflación, reafirmando la independencia del Banco Central. Y resulta que en algún momento se dio en el sistema financiero, entre las expectativas de los actores argentinos, se dio esencialmente una crisis de confianza, ¿no? La crisis de confianza era que comenzaron a poner en duda que esto era sostenible. Y como comenzaron a poner en duda que esto era sostenible, eso se manifestó en mayor demanda de dólares, entonces hubo una depreciación de la moneda, entonces el gobierno y el Banco Central, para tratar de impedir eso, tuvieron que subir las tasas de interés. Pero como subieron las tasas de interés, generaron una recesión económica. Y como generaron una recesión económica, al final Macri terminó perdiendo las elecciones. O sea, y no era un Sí. problema que Macri no estaba comprometido con el programa, pero aquellos que pensaban que tenía un problema de credibilidad estaban en lo correcto, pero no era porque él estaba pensando en estafarlo, sino porque el programa y los sacrificios que implicaba mantener un programa de ese tipo no eran consistentes, no eran creíbles, no era algo que podía funcionar dentro de la economía política de la sociedad argentina. En Venezuela eso indudablemente va a pasar, y esa es una de las razones por las cuales nosotros, incluso hace ya 3 años, cuando nos sentamos a diseñar el programa de lo que llamamos la gran transformación y le hicimos la propuesta de dolarización al país, planteamos la necesidad de anclarnos de una forma creíble sobre una moneda fuerte, de forma que los venezolanos puedan tener la seguridad de que el gobierno no iba a venir y a quitarles a través del impuesto inflacionario una parte de sus ingresos, una parte de sus ahorros, una parte de sus salarios, sino que la gente podía tener la seguridad de que sus depósitos iban a estar en una moneda fuerte y sólida, de que sus salarios iban a estar en una moneda fuerte y sólida. Y de hecho trazamos un programa económico en base a eso, donde nosotros habíamos planteado un salario mínimo de comienzo del programa que se habría implantado a mediados del año 2018, 2019, cuando se hizo esa transición de $75, después pasando al año siguiente, el 2020, a $150, después pasando en el 2021 a $225 y efectivamente terminando un proceso de convergencia entre 300 y $350 del 2022 en adelante. Ese planteamiento, programa de reformas económicas, de estabilización macroeconómica, anclado sobre el uso de una moneda fuerte que permita que el Estado le haga adquiera un compromiso creíble con los venezolanos, de no seguir pechándolos a través del impuesto inflacionario, de no seguir quitándoles subrepticiamente el valor real de sus ingresos y de sus ahorros. Y que por lo tanto eso además nos permita tener un Estado que no esté concentrado en el intentar, en buscar formas de lidiar con estas crisis cambiarias, de lidiar con esta grandísima fuga de divisas que ha causado tantos problemas para la economía venezolana, sino que se pueda concentrar en hacer las cosas que verdaderamente importan, el invertir en salud, en educación, en infraestructura, las cosas que hacen una economía fuerte. Ese ha sido parte del planteamiento central y es un planteamiento que, en mi opinión, sigue vigente para el país y es una discusión que como país creo que nosotros debemos retomar.
Estamos en víspera de una reconversión monetaria, Francisco. ¿Qué implicaciones tendría esto en la economía? ¿Es positivo en este momento una reconversión? Sí, las regiones, realmente en un proceso de hiperinflación son inevitables. A cada cierto tiempo tú pierdes la capacidad de manejar tanto desde el punto de vista del uso físico de los billetes, lo cual en una economía ya con tecnología de electrónicos no es un problema como lo que era, digamos, en la Alemania de la hiperinflación Weimar, donde tenían que utilizar con toda la sabiduría de los alemanes del proceso, o sea, los trenes de Alemania se tenían que movilizar para llevar cargas de billetes de una ciudad a otra que estuviesen todas las mañanas para que la gente tuviese las carretas de billetes para hacer su pago. Ese problema existe en Venezuela, no es tan acentuado. Ya tenemos los pagos electrónicos que no había en los años 20, pero sin embargo hay efectivamente un proceso a través del cual una serie de transacciones económicas se hace mucho más difícil manejarlas en el contexto de una moneda cuya denominación va quedando desfasada. Entonces, dado ese problema, la reconversión es necesaria. Eso no quiere decir, sin embargo, que la reconversión vaya a solucionar ninguno de los problemas fundamentales. Venezuela necesita implementar un programa de estabilización macroeconómica. Ese programa tiene que venir acompañado tanto de un anclaje cambiario, o sea, como nosotros proponemos a través de una dolarización formal, o sea, a través de la adopción de un tipo de cambio fijo o con metas que permitan anclarlo a una moneda fuerte, y también como programa de metas fiscales y de metas monetarias. Y así, y de hecho, eso muy probablemente no va a ocurrir en un contexto de fuertes dificultades fiscales en las cuales el ingreso del Estado está fuertemente debilitado. Eso es lo más probable que ocurra en el momento en que se una transición política que además permita hacer algo, o una transición política o un acuerdo político, esto es importante tenerlo en mente, que permita el Estado venezolano a acceder a las fuentes de financiamiento internacional. Fíjate, en los próximos días, por ejemplo, se va a dar una decisión del Fondo Monetario Internacional, ya esencialmente está aprobada, de aumentar los derechos de giro. Los derechos de giro son la moneda que emite, o sea, el Fondo Monetario Internacional en cierto sentido es como el Banco Central del mundo y decidieron hacer una emisión monetaria para atender el tema de la pandemia, tal como lo hicieron también en el 2008 durante la crisis financiera. Y en este contexto se van todos los países miembros del Fondo Monetario, que son prácticamente todos los países del mundo, van a tener acceso a recursos adicionales, incluido Venezuela, que tendría acceso a 1.200 millones de dólares, pero con una diferencia. Venezuela es el único país miembro del Fondo Monetario que no lo puede usar. El único país que no lo va a poder usar. Porque el O sea, Fondo Monetario tiene derecho, al igual que las otras naciones, pero por la situación no que no tiene reconoce el Fondo Monetario, exactamente no puede usarlo. a ningún gobierno. No reconoce a Maduro y no reconoce a Guaidó. Entonces, como resultado de nuestra crisis política, nosotros no podemos utilizar un dinero que sería extremadamente útil, por ejemplo, para llevar a cabo un proceso, un plan ordenado de estabilización macroeconómica que permitiese bajar la hiperinflación. Y esa es la razón por la que nosotros desde la Fundación Petróleo por Venezuela hemos propuesto la necesidad de un acuerdo político para entablar relaciones con el Fondo Monetario Internacional, y que ese acuerdo opere de la misma forma en la que se comenzó a dar, y todos sabemos que no fue perfecto, pero sí creo que hay un consenso de que fue un buen paso adelante. Un proceso de negociación política que llevó al nombramiento de un CNE con mayor credibilidad, que nosotros podamos pensar también en ese tema a nivel del Banco Central. La creación, el nombramiento de una junta directiva de un Banco Central independiente, un directorio del BCB que esté integrado por personas de alta credibilidad y de conocimiento técnico, que exista consenso nacional en distintas fuerzas políticas, que esas son las personas idóneas para llevar adelante este proceso, y que sea ese Banco Central
tuve con el Fondo Monetario en representación de todo el país, en representación de las distintas partes, o sea, que las partes del conflicto político pongan a un lado sus diferencias, por lo menos para permitir que Venezuela tenga acceso a los recursos necesarios para estabilizar a nuestra economía, para comenzar a atender los problemas económicos del país y para comenzar a recuperarla de forma de poder, bueno, mejorar los niveles de vida de los venezolanos que están tan golpeados por esta terrible crisis de los últimos 8 años. Sí, fíjate, a pesar de esta situación, un país, bueno, organizaciones internacionales, mismo Fondo Monetario Internacional y varias firmas de economistas señalan que entre un 2 y un 3% pudiera presentarse un crecimiento de la economía en Venezuela este año. ¿Cómo observas tú eso? Si es factible eso. Sí, hay algunas firmas que están pronosticando eso, no el Fondo Monetario todavía mantiene un pronóstico bastante negativo, aunque el Fondo Monetario, por lo menos en el pronóstico del Fondo Monetario, la recesión se va atenuando. Entonces ellos ven a una economía que, estimaciones de ellos, se decreció en 35% en el 2019, en 30% en el 2020, ellos lo ven decreciendo al 10% en el 2021, 5% en el 2022. Sigue contrayéndose, pero no a una tasa tan alta. Otras firmas están convergiendo hacia la tesis con la que yo concuerdo, de un crecimiento débil, pero crecimiento positivo. Por varios factores, hemos hablado de la recuperación de la producción petrolera relativa al año pasado. Hay una recuperación de la economía que tiene que ver con el avance muy accidentado, pero avance igual del proceso de vacunación y el hecho de que las mismas sociedades han aprendido a vivir con el COVID o a lidiar con el COVID mientras adelantan su proceso de vacunación. Sabemos que todo eso en Venezuela está muy atrasado, pero de todos modos eso lleva a que haya más movilidad que la que hubo en el momento más fuerte de la pandemia. Tenemos la recuperación no solo de producción petrolera, sino una recuperación de precios del petróleo. Y tenemos... Están las remesas, el incremento de las remesas que tiene impacto en el consumo, ¿no? Claro, tenemos exactamente. Ese es el otro elemento, porque además en el caso de las remesas, sí se siente muy fuertemente la recuperación que está dando en el resto de América Latina. O sea que aún si la economía venezolana no tuviese estos otros factores, solo el hecho de que se está recuperando las economías latinoamericanas, que se está recuperando Colombia, Ecuador, Chile, algunos de los principales destinos de los migrantes venezolanos, las fuentes de remesas, quiere decir que hay un aumento en ingresos. Entonces, creo que eso es muy probable que dinamice un proceso donde finalmente veamos un crecimiento positivo, pero igual un crecimiento bajo. Es que fíjate que, es que incluso, o sea, imagínate por ahora algo que ni está planteado, pero solo para hacer un ejemplo, imagínate que la economía creciese un 10%, que sería un número fantástico. Esta es una economía que se ha contraído en 70%. Entonces, si crece en 10%, eso quiere decir que crece de 30 a 33. O sea, quiere decir que nuestra contracción total a lo largo de los últimos 8, 9 años ahorita pasaría de menos 70 a menos 67. O sea, y eso con un crecimiento de 10%, o sea, un crecimiento de 3%. Entonces, esto subiste de 30 a 31. Entonces, en cierto sentido, lo que está pasando ahí, a pesar de que... Pero esto no implicaría entonces que en vez de hablar de un crecimiento, Francisco, y por favor oriéntame en ello, ¿no sería más bien una desaceleración de la caída, más que hablar de un crecimiento? No, sí es crecimiento desde el punto de vista técnico, claramente, porque o sea, crecimiento es cuando, digamos, si tú estás, y sigamos el ejemplo numérico, o sea, suponte que tú estabas en 100 y tú caes a 30, y después si el año siguiente tú vas de 30 a 31, tú creces, estás creciendo de 30 a 31, y ese crecimiento de 1 sobre 30 es un crecimiento de aproximadamente el 3%. Entonces, desde el punto de vista técnico, sí es crecimiento. Pero
es crecimiento dentro de un contexto de empobrecimiento muy fuerte de la sociedad, donde ese crecimiento de ninguna forma quiere decir que nosotros vamos a llegar ni remotamente cerca a donde estábamos antes de que comenzase este proceso. O sea, nosotros, el país tendría que crecer a 10% por muchos años, no solamente por uno, para poder alcanzar el nivel de ingreso per cápita en el que nosotros estábamos cuando comenzó esta caída. Entonces es un proceso donde tal vez, o sea, la forma en la que hay que verlo gráficamente es que tú vienes así y entonces la economía sí se te estabiliza y comienza a crecer un poquito, ¿no? Pero de todos modos tú estás muy, muy por debajo. Entonces, de donde tú estabas en el pasado. Entonces, o sea, yo entiendo cuando la gente dice, bueno, pero no sentimos que esto es recuperación. Además, digamos, hay otros factores, tales como que si hay un poco de crecimiento y pongamos el éxodo migratorio se para, y no sigue saliendo el mismo número de gente, sino que se estabiliza. Igual la tasa de crecimiento poblacional normal de esta economía era de 1,7%. Entonces, si tienes crecimiento de 1,7%, un crecimiento de la población de 1,7%, el ingreso per cápita no te está creciendo, está estancado en un nivel muy bajo, en un nivel de pobreza. Entonces, no es un proceso, digamos, de recuperación dinámica, sostenida, que va a regresar al país donde estaba. Eso es posible, pero es posible en condiciones, no en estas. No, nosotros en este momento estamos en una situación en la cual incluso si hubiese buenas políticas económicas, que lamentablemente además no las hay, pero incluso si hubiese buenas políticas económicas, será muy difícil crecer de forma significativa. Ahí sería muy difícil tener un proceso genuino de recuperación, porque esta es una economía cuyos vínculos comerciales y financieros al resto del mundo básicamente se encuentran rotos, y es muy difícil rearmar esos vínculos. O sea, esta es una economía que no puede exportar a sus principales destinos de exportación. Esta es una economía que no puede pedir prestado, no puede refinanciar su deuda. O sea, ese es el primer, o sea, por ejemplo, si nosotros nos pusiésemos en el supuesto tal vez negado, ojalá no fuese, que se entablasen conversaciones con los organismos multilaterales y llegase una misión técnica del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial aquí, comenzasen a ver a la economía venezolana, lo primero que te dice una misión de estas es, bueno, vamos a ver el tema de la deuda. Si tienen una deuda muy alta, esa deuda tiene que ser reestructurada, renegociada para llevarla a un nivel sensato que sea compatible con el crecimiento, y tienen que entablar negociaciones con los acreedores donde se le transmita que el país no puede seguir pagando esta deuda. Resulta que eso Venezuela no lo puede hacer, y no es que no lo pueda hacer porque Maduro está ahí. O sea, no, Venezuela no lo puede hacer legalmente. Venezuela está prohibido legalmente a emitir deuda venezolana en el mercado de Estados Unidos, que es el mercado donde se transan todos los bonos internacionales, el mercado de bonos ley de Nueva York. Está prohibido por sanción, está prohibido por dos razones. Una, por las sanciones lo prohíben, o en todo caso necesitarías una autorización del gobierno de Estados Unidos, una excepción a las sanciones. Y dos, porque el único que puede representar al Estado venezolano en todo caso es Guaidó. El único que puede reestructurar la deuda venezolana es Guaidó, porque es el gobierno reconocido por Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, tú no puedes lidiar con el problema de deuda, que es uno de los principales obstáculos al crecimiento. Por eso, si no hay solución a la crisis política, que no necesariamente es que uno de los lados se imponga, podría y debería ser que se imponga la sensatez y que los dos lados se pongan a conversar y vean cómo pueden hacer para solucionar algunos de los problemas básicos de los venezolanos. Pero si no hay por lo menos una salida negociada a la crisis política venezolana, o una consideración de la generación de acuerdos, de modos vivendi básicos para proteger a los venezolanos de los efectos colaterales de la crisis política, entonces va a ser muy difícil que este país arranque un proceso de crecimiento sostenible, significativo y recuperación genuina. Así es. Fíjate, por cierto, Francisco, que la administración de Guaidó acaba de plantear la administración mediante un fideicomiso residuo. Sin embargo, este planteamiento lo hizo, me acuerdo, Alejandro Rodríguez,
conjuntamente con Henry Falcón el año pasado. Correcto. En este momento, ¿cómo observas esa posibilidad? Sí, sí, no, y Alejandro no solo el planteamiento de sino que además él introdujo frente a la Corte de Delaware, pidiendo a nombre de los venezolanos del país, justamente que para evitar que se perdiese este activo, que la Corte de Delaware tomase cartas en este asunto. El, digamos, la realidad que imperó es que la representación del Estado venezolano la tiene el gobierno de Guaidó en Estados Unidos. El gobierno de Guaidó no quería hacer nada al respecto. Yo creo que la idea de Borges es muy interesante, yo creo que es una idea muy pertinente. Yo creo que lo que tal vez la diferencia que yo tengo con ella es que no creo que el rol de ese fideicomiso debería ser simplemente congelar estos activos, tenerlos resguardados para, digamos, el momento de la usurpación, sino que yo creo que lo que se podría hacer es que un organismo multilateral efectivamente asuma la gerencia de estas empresas, pero que dentro de la consideración del fideicomiso, las ganancias y los ingresos que se van generando de la gerencia de esos activos sean utilizados para atender la crisis venezolana, la crisis económica y humanitaria, dentro del contexto políticos, tales como nosotros, como lo que nosotros hemos planteado y que desde el 2019 nosotros planteamos, desde el momento en que se creó la Fundación Petróleo por Venezuela, como la idea del poder humanitario, la idea de que el país puede recuperar acceso a los petroleros internacionales, al mercado petrolero de Estados Unidos, con el compromiso de que los ingresos derivados de esas ventas de petróleo se utilizasen para atender la crisis humanitaria venezolana bajo un proceso de supervisión internacional, además bajo un proceso de acuerdo político donde las partes del conflicto político estén efectivamente representadas en una junta administradora donde haya representantes de los distintos movimientos de las fuerzas políticas, donde además exista un proceso fuerte de contraloría, de transparencia internacional, incluso, ¿por qué no?, de las dos asambleas, y lo que hay en el fondo hay una disputa de poderes entre la Asamblea del 2015 o su comisión delegada y la Asamblea del 2020, bueno, que las dos tengan la capacidad de, mediante sus comisiones de Contraloría, hacer Contraloría de, de estos, que se haga con toda la transparencia posible, pero que los recursos se utilicen. Entonces, eso también se podría utilizar para, para canalizar hacia la atención a la crisis humanitaria venezolana los ingresos generados mediante el manejo de este fideicomiso. Entonces, yo sí creo que es una idea interesante que va en la línea de buscar soluciones que no sean las soluciones de un lado que impone sobre el otro y entonces un lado maneja todo, sino más bien soluciones que entiendan que hay un conflicto político real, y lo que se debe buscar es manejar los recursos del país de forma de proteger a los venezolanos de los efectos colaterales de ese conflicto político. Se va a una nueva ronda de negociaciones, ya tiene fecha, aparentemente ya es el 13 de agosto en México. Tengo entendido que se va a ampliar la representación de la oposición, eh, porque factores como el de la Alianza Democrática estarían allí, y también existe posibilidad de que los factores como Fede Cámaras, los empresarios y otros factores importantes de la sociedad también pudieran estar allí en esa mesa de negociación. Sin embargo, Francisco, no conocemos la agenda. ¿Qué se va a discutir allí? Qué es lo que la prioridad de las discusiones allí? Pero pareciera que esas discusiones va a estar limitada principalmente al plano político y no al económico. ¿Cuál debería ser la agenda de una negociación de este tipo en este momento? Bueno, sin lugar a dudas, el punto más importante que tiene que atender una negociación es atender la crisis humanitaria. O sea, Venezuela está atravesando la crisis económica y humanitaria de mayor magnitud vista en la historia de nuestro continente. Y por lo que hemos visto de los números,
esto es algo que no cede, esto es algo que va a continuar, aún si se da un crecimiento muy leve este año, por las mismas razones que nosotros discutimos hace unos minutos. Entonces, digamos, a mí la idea, sinceramente, como venezolano, de que tengamos a los políticos de este país que se vayan a sentarse en un hotel de ellas en México a tratar de discutir solamente sobre quién tiene el poder, mientras hay venezolanos atravesando las peores condiciones que ha atravesado el continente desde tiempo inmemorial. Me parece ah, algo inconcebible. Yo creo que el punto principal en la agenda tiene que ser, y el primer punto que en realidad no se debería hacer más nada, sino hasta que se lleguen a acuerdos sobre eso, es cómo atender la crisis humanitaria venezolana y cómo encauzar un proceso de no solo canalización de la ayuda humanitaria, sino hay que entender que la crisis humanitaria venezolana es una crisis económica. O sea, la razón por la cual Venezuela tiene el proceso de empobrecimiento que tiene, no es porque hay un problema, digamos, focalizado de atención, de salud en ciertos estratos de la población, no. Es porque la economía venezolana experimenta una contracción de 70%. Y por eso tenemos un éxodo migratorio. Y eso ocurre como resultado de que, como discutíamos, los vínculos, los lazos comerciales y financieros de esta economía con el resto del mundo se han visto totalmente rotos. Entonces, eso hay que rearmarlo y eso solo se puede rearmar como parte, a menos que uno de los dos lados se imponga, que hasta ahora no parece ser lo que está pasando, porque sí, Maduro se ha impuesto dentro del territorio nacional, pero Guaidó sigue teniendo el control de los activos, y además el control y el apoyo de Estados Unidos, el que es fundamental en términos del acceso, por las razones que discutíamos, los mercados de exportación y los mercados financieros. Entonces, a menos que esto se resuelva, que no parece que se va a resolver a favor de una de las partes, entonces, digamos, tenemos un problema donde los dos tienen que poner de acuerdo, no en una negociación donde la crisis humanitaria es parte de las fichas de lo que van a dar para que le den unas elecciones o unos puestos en el CNE o lo que sea que quieran alguno de los dos lados. Esto tiene que ser totalmente independiente. O sea, la labor de atender la grave crisis que atraviesa Venezuela y que se han visto obligados a vivir los venezolanos, tiene que ser algo que no esté condicionado políticamente ni a concesiones electorales ni a concesiones de ningún otro tipo. O sea, ¿cómo es eso? La prioridad tiene que ser resolver los problemas de la gente. Ahora, yo sí creo que, por supuesto, que también tiene que haber una negociación política. Esa negociación política tiene que partir de la comprensión de que lo que nosotros necesitamos en Venezuela es buscar mecanismos de convivencia, de coexistencia entre distintas fuerzas políticas que están enfrentadas. Aquí tú persigue al perdedor. Mientras nosotros no resolvamos ese problema estructural del sistema político venezolano, y eso se hace bajando lo que los politólogos llaman los beneficios relativos del poder. O sea, o sea tú tienes que... O sea, tú básicamente tienes un juego político donde el ganador se lo lleva todo. Pues, y eso es un juego que lleva a la conflictividad, que lleva a la polarización. Eso hay que cambiarlo, hay que encarar temas tales como el de la reelección indefinida, hay que eliminar la reelección indefinida. Por eso yo sugerí en un artículo reciente que una postura que yo creo que sería, y ojalá la oposición entendiese que sería un paso audaz, sería que se le dijese a Maduro, bueno, vamos a hacer lo siguiente.
vamos a negociar, puede ser un levantamiento de sanciones, incluso algo que yo creo que es lo que a Maduro le importa más aún que las sanciones, porque como estábamos hablando, está lidiando, aprendiendo a vivir con las sanciones, pero vamos a negociar el reconocimiento de tu periodo actual como presidente a cambio de un compromiso firme mediante una enmienda constitucional aprobada por los venezolanos en el referéndum de que tú no puedes aspirar a un tercer periodo, de que tu periodo se termina en el 2024, a principios del 2025, que en el 2025 tú le entregas el poder a otro. O sea, vamos a eliminar la reelección indefinida y que Maduro pase, y bueno, y digamos, o sea, hay que entender que aquí hay un conflicto político, y sí, la oposición quería ganar y la oposición quería sacar a Maduro a patadas. Bueno, señores, o sea, despiértense la realidad, no pudieron hacerlo. Entonces, lo mínimo que tienen que pensar es cómo darle una salida honrosa a Maduro. Bueno, dejen de terminar su periodo, devuélvanle la legitimidad asociada con este periodo a cambio de la promesa de un compromiso firme a través de una reforma constitucional aprobada mediante observación internacional por millones de venezolanos de que Maduro no va a la reelección. Busquemos formas de destrancar este juego político para comenzar a pensar en un sistema político donde no sea que el ganador se lo lleva todo, no sea que el que se elige a la presidencia se quede ahí de por vida, sino que sea un sistema donde haya más competencia, más alternancia, y donde perder el poder no sea una tragedia, ni entregar o reconocer una derrota electoral sea un suicidio político. Esa es por lo menos mi posición, y que la he plasmado en varios escritos con respecto a cómo se debería encarar el problema de negociaciones. El problema de negociaciones no debe ser un problema de quítate tú para ponerte yo. El problema de las negociaciones debe ser cómo nosotros ideamos y pensamos en un país en el que nosotros podamos coexistir. Porque eso es lo que toda Venezuela está pidiendo. O sea, toda Venezuela, mira, nosotros en estos días, todos los venezolanos, yo creo que hemos vivido verdaderamente uno de los momentos más bellos que habíamos visto en muchísimo tiempo. Que es bueno, que es ver lo que ha sido a los grandes éxitos de nuestros medallas y de nuestro equipo olímpico, tanto los que ganaron medallas como los que no ganaron medallas, algunos con participaciones muy, muy destacadas también. Y yo creo que digamos, qué cosa tan bella, además, poder sentir el orgullo de ver a una venezolana que rompe un récord mundial, que se gana el oro, que oímos el himno de Venezuela tocado en Tokio, ah, y que todos podemos sentirnos identificados con ella, y que todos podemos sentir que ella representa a Venezuela. Qué momento para darnos cuenta que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos divide, y que tenemos que buscar formas de reproducir ese momento, de pensar en la Venezuela que podemos construir juntos, no de pensar en una Venezuela en la que nos vamos a imponer obliterando al otro. Eso no solo no funciona, sino que ese es el camino directo al infierno, al sufrimiento. Pensemos en una Venezuela en la que nosotros queramos que nuestros hijos vivan. Es una Venezuela de convivencia, de coexistencia, de metas y objetivos comunes. Esa es la Venezuela que tenemos que construir. Por cierto que hubo una conversación que, bueno, que se viralizó entre nuestro medallista Daniel Drer y Nicolás Maduro, y una conversación tan diáfana, tan clara, tan normal, que muchos no entienden, no pueden entender que ese es el deber ser, que eso es lo normal. O sea, es algo de verdad que hay personas que no logran verlo de esa manera, ¿no? Bueno, tendrán sus razones también, porque es que también no es menos cierto, Francisco, que hay muchas almas venezolanas que están atravesadas por el dolor, por el miedo, por la separación física de la familia, bueno, por tantas dificultades que se han vivido, y ahí eso produce, por supuesto, mucho odio, mucho rencor, incluso deseos de venganza en mucha gente. Y eso es una realidad también con la que tenemos que ver qué hacemos, ¿no? Esa es una realidad, y es una realidad que hay que ponerla en su justa y apropiada dimensión. Ha sido un proceso
sufrimiento para muchos venezolanos y claramente aquí en Venezuela se han cometido crímenes muy serios, violaciones de derechos humanos muy serios, que son temas que tienen que ser encarados por la justicia. De ninguna forma buscar un proceso de coexistencia quiere decir que tú vas a dejar al lado la búsqueda de la justicia. Mira, para mí, en cierto sentido, el ejemplo de esto, que es el ejemplo que vale la pena estudiar y pensar y reflexionar sobre eso, es el ejemplo de Sudáfrica. Porque en Sudáfrica, digamos, o sea, no- nosotros los venezolanos podemos sentir que lo que nosotros hemos atravesado es muy duro y muchas veces tú te consigues con gente que te dice, no, pero es que, es que, digamos, Maduro está en otra dimensión de maldad, pues. Y la verdad es que no, señores, o sea, lo que pasó en Sudáfrica era mucho peor desde el punto de vista incluso de cifra dura, no solo duras por la precisión, sino además por la dureza de los eventos y en los cuales, digamos, tú tenías a gente en la mesa de negociación que tenían seres queridos, digamos, padres, amigos, esposas que habían muerto como resultado de esa política. Y fíjate que ahí hubo dos elementos. Hay un libro que se llama Final del Juego, escrito por Willie Esterhuizen, que fue uno de los negociadores del proceso de paz de Sudáfrica, donde él dice, mira, o sea, nosotros estábamos sentados con la gente, digamos, los representantes del gobierno, los representantes de los africanos, los representantes del Congreso Nacional Africano, que era el partido de Mandela, y al principio no nos hablábamos, pero eso cambió en el momento en que nosotros comenzamos a hacernos la pregunta de qué país era el que nosotros queríamos y comenzamos a pensar en el país que nosotros queríamos y a visualizarnos y a darnos cuenta que ahí conseguíamos un terreno común. Y eso no quiere decir que la justicia se puso a un lado, porque de hecho el país que ambos querían era un país con justicia. Y como parte de ese proceso negociado, acordado, con un gobierno de unidad nacional transicional, se llevó a un proceso de creación de una democracia no racial inclusiva, donde hubo un proceso, además de comisión de la verdad, una comisión de verdad genuina, donde se enjuiciaron los crímenes cometidos, donde además, y esto es muy interesante y muy importante, y ahí el arzobispo Desmond Tutu jugó un rol muy significativo porque el arzobispo Tutu fue el que como jefe de esa comisión insistió en que se tenían que enjuiciar tanto las atrocidades de los blancos como las de los negros. Que Ujú. no había simplemente un lado, y que sí, es cierto que cuantitativamente los blancos cometieron atrocidades mucho mayores, pero no quiere decir que los negros no las habían cometido. Algunas de esas atrocidades, de hecho, incluso se las hacían a los mismos, a los que llamabas para que veas ah, el, cuán no nueva es la historia, a los que llamaban los colaboracionistas. Gran parte de los atropellos iban dirigidos hacia los negros que ellos consideraban que eran colaboracionistas de régimen blanco. Y hubo, digamos, atrocidades de lado y lado, y esas atrocidades se juzgaron a través de la Comisión de la Verdad mediante una óptica de justicia transicional, que es una óptica que permite que si se da un proceso efectivamente de rectificación, de entendimiento y de admisión de culpa, digamos, se abra la puerta hacia un proceso de convivencia con quienes asumen la culpa de las violaciones que ellos cometieron. Y sobre la base de ese proceso es que se construyó una sociedad y una sociedad inclusiva. Y además, y tú sabes que además, en este caso, sé que ya se nos está acabando el tiempo, pero además hay un ejemplo muy interesante, que es que hay dos países que eran muy similares antes digamos, en el proceso de colonización, que eran Sudáfrica y lo que se llamaba Rodesia en un momento. Lo que se llamó Rodesia pasó después a llamarse Zimbabue. Y la diferencia entre Sudáfrica y Rodesia fue que en Sudáfrica el conflicto se solucionó de forma pacífica y en Rodesia, después Zimbabue, se solucionó por la vía armada. ¿A qué fue que te llevó a la vía armada? A Mugabe, a la dictadura de Mugabe. Entonces, las salidas negociadas, acordadas, pacíficas, que además
ponen el bienestar de la gente y la convivencia por encima del odio y buscan formas de sobreponernos a ese odio, son justamente las que además son más estables y más conducivas al progreso y a crear una sociedad donde verdaderamente podamos concentrarnos en atender los problemas de la gente y en permitir sentar las bases de un país donde se puedan cumplir las aspiraciones, los deseos y las añoranzas de todos los venezolanos. Ya hacia el final, no quiero dejar de preguntarte lo siguiente, Francisco. Mira, este proceso de negociación o cualquier proceso de negociación que se inicie va a tardar, va a llevar su tiempo. Estos procesos son de avance y retroceso, avance y retroceso. Y por lo que vemos, en el panorama cercano, no se vislumbra un cambio de gobierno. Algunos están apostando al referéndum revocatorio del año que viene, pero el referéndum revocatorio del año que viene, para que pueda llevarse a cabo, requiere un acuerdo con el gobierno. Claro. Es prácticamente imposible llevar adelante el referéndum si no hay un acuerdo previo con el gobierno. Y las elecciones presidenciales, bueno, son en el 2024. La hiperinflación, bueno, está realmente ahogando a los venezolanos. Durante ese periodo, durante todo este tiempo que no sabemos cuándo se van a producir los cambios en el país, y ese proceso es lento, el de negociación, ¿qué debería hacer de inmediato el gobierno para tratar de apalear esta situación económica y enfrentar la hiperinflación e incluso tratar de vencerla de alguna manera, ¿no? Bueno, yo creo que el gobierno tiene que entender algo que no ha entendido todavía, lamentablemente, que es que estos problemas económicos son problemas que va a ser muy difícil enfrentarlos dentro de un contexto de fuertes divisiones políticas, por lo cual es necesario buscar acuerdos básicos para que tanto las partes del conflicto político como las fuerzas vivas de la sociedad, los empresarios, representados no solo por Fede Cámaras, con industria, con comercio, los distintos gremios, los trabajadores, la iglesia, todos podamos acordar un programa mínimo, un programa básico de saneamiento, estabilización y recuperación de la economía. Lo que se haga se tiene que hacer con el concurso de toda la sociedad y así podemos avanzar porque este país tiene un problema básico, fundamental, de acceso a recursos que nosotros estábamos hablando. O sea, digamos, un país, y mucho más una economía como la venezolana, que tiene características estructurales que no cambian rápidamente, de alta dependencia del petróleo, no tiene muchas posibilidades de recuperación con el 10% de los ingresos que tenía hace 8 años. Entonces, esos ingresos hay que levantarlos, hay que levantar el sector petrolero, así como otras fuentes de generación de divisas. Hay que destrancar el acceso a los fondos a los que el país debería tener acceso. Hablamos del Fondo Monetario, los derechos especiales de giro. Se podrían obtener otros 7.700 millones de dólares a través del instrumento de financiamiento rápido. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares que hay en el Banco de Inglaterra. Estamos hablando de un monto alto que puede estar incluso por el orden de los 5.000, 6.000 millones de dólares en cuentas de las empresas mixtas en Estados Unidos, 1.500 millones de dólares en las cuentas de efectivo de Citgo, toda una serie de recursos que se pueden utilizar para la recuperación económica venezolana. Ahora, eso se tiene que hacer dentro del contexto de un acuerdo político. Si el gobierno de Maduro trata de hacer esto por su cuenta, sin llamar a las distintas fuerzas políticas a que se unan en la formulación e implementación de un programa económico mínimo, entonces el gobierno de Maduro va a fracasar, va a volver a fracasar y vamos a tener una economía en la cual, como estábamos describiendo antes, el Estado tal vez vaya a seguir siendo más poderoso, pero a costa del empobrecimiento del resto de la sociedad. La economía tal vez se recupere un poquito, pero eso es que, digamos, después de haber descendido 70 pisos, puede escalar un piso. Pero no se va a poder abordar el problema de la reinserción de la economía venezolana dentro de la economía mundial, dentro tanto de los mercados comerciales como de los mercados financieros, que es necesario para esta economía, el empujón de entrada de inversión privada, lo que necesita
para recuperarse. Para eso es necesario un acuerdo político centrado en la atención a los problemas económicos de los venezolanos. Bueno, Francisco, te damos las gracias por esta amable conversación de esta noche. Siempre es un gran placer poder conversar contigo y que tú nos ilustres sobre cuáles son los caminos que deberíamos ir explorando para acercarnos al final de ese túnel y ver alguna luz. Te agradecemos mucho eso, en verdad, y tu disposición siempre de conversar con nosotros. Igualmente, un gusto como siempre conversar contigo y con todos tus oyentes y bueno, seguiremos en contacto y nosotros seguimos trabajando, pensando en ideas, haciendo propuestas para tratar de conseguir formas a través de las cuales los venezolanos podamos encarar estos problemas tan graves, tan difíciles, pero que yo estoy seguro que vamos a conseguir una forma de abordarlos, de enfrentarlos y de comenzar a construir el país que queremos. Bueno, amigos digitales, muy buenas noches. Gracias por seguirnos y será hasta mañana a las 8 de la noche. Feliz noche. Igualmente.